Buenas noches, mi nombre es Enelia Vargas del curso de Antropología, grupo número 100. Esta noche nos encontramos con el instructor Félix Leonardo, quien trabaja en el SENA. Nos encontramos en su casa y vamos a trabajar una temática relacionada con la parte de expresiones rituales y espirituales. ¿Estamos de acuerdo, instructor? Sí, señora. ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Le tengo unas preguntas relacionadas con el tema que le mencionaba anteriormente, entonces me gustaría que me contestara y me comentara también sobre el trabajo que usted realiza con la comunidad y también el tipo de procesos que tiene con la cultura. Okay. Dentro de las preguntas entonces encontramos que cómo obtuvo el conocimiento de expresiones culturales y espirituales, es decir, de quién lo aprendió, quién se lo transmitió. Bueno, respecto a esa pregunta, realmente desde muy pequeño mi familia profesa una religión puntual y ellos inculcan el sentido de involucrarnos en la religión y en ese tipo de expresiones. Y además también cuando ya tuve más o menos 7 años, ingresé a un colegio que también está enfocado puntualmente a una religión, y en esa religión pues profesaban ese tipo de rituales, periódicamente se puede decir, pero entre la familia y el colegio es donde nace como ese sentido y esa percepción frente a esas expresiones rituales que tú comentas. Okay. Otra pregunta, ¿cuál es el significado que tiene para usted las expresiones rituales y espirituales? Pues generalmente todas las personas creen en algo, ¿sí? Y basado en ese concepto, considero que la sociedad debe establecer dentro de su día a día, establecer como puntos clave en los cuales ellos puedan pues vivir, ¿sí? Compartir, socializar, pero también como tener esa visión hacia un ser superior en la cual le brinden alabanza en algún momento dependiendo de la religión o el culto, y pues eso es como lo que yo veo referente a eso. Okay. Dentro de la parte de las expresiones rituales y espirituales, ¿quiénes participan en este desarrollo? Toda la comunidad, todas las entidades y todos los grupos que existen dentro de una sociedad. Debe ser claro que pues, en Colombia profesamos un tipo de cultura bajo ese parámetro religioso o espiritual, y en otros países profesan la de ellos, ¿verdad? Todo es respetable, cada quien tiene como la libre expresión de referirse o de creer en lo que mejor o en lo que quiera, ¿verdad? Basado en una cultura ancestral que como que nos maneja y nos liga referente a ese proceso. Frente a lo que tú me mencionas, ¿cuáles son los rituales que más realizan dentro de lo que tú llamas? Pues nada, como te decía, eso depende de la religión puntual, ¿verdad? Si vamos a hablar del catolicismo, pues entonces está la Santa Misa, ¿sí? Si vamos a hablar del cristianismo, pues ellos hacen alabanzas al Señor, o si vamos a hablar ya del Islam, ellos se enfocan creo que en un lugar que se llama la Meca, ¿sí? Y pues todos tienen, o todas las personas tienen, o enfocan sus creencias hacia un ser superior, como le decía anteriormente. Lo que buscan en sí es como esa paz espiritual, y los rituales hacen parte de ese proceso espiritual. ¿Cuál es la importancia que tienen las expresiones rituales y espirituales respecto a la construcción de identidad de una comunidad? ¿Cómo lo percibes? Esas creencias de las que estamos hablando y esos rituales culturales es lo que prácticamente como que establecen un parámetro puntual dentro de esa comunidad, ¿verdad? Entonces sabemos que si una comunidad va, como la de Colombia, que tiene, bueno, la gran mayoría, tiene como la cultura de ir todos los domingos a una hora determinada a la Santa Misa, ¿sí? Eso hace como que la sociedad busque unificarse, ¿sí? Y pues por supuesto cuando hay una sociedad unida, ¿sí? Pues, y comprometida, pues van a mejorar las cosas. ¿Cree usted que las expresiones
las expresiones rituales y espirituales sobre las que hemos hablado se encuentran en riesgo de desaparecer? Sí, no. Sí, porque no. No, porque es que las personas en este momento creen en algo, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿cómo les explico? Llegan otras religiones u otros tipos de creencias en las cuales inmediatamente se involucran dentro de las personas y lo que hace es que cambien su forma de pensar referente a las creencias anteriores. Que desaparezcan es muy difícil, que se desaparezcan es prácticamente que imposible, porque todos vamos a tender a tener como una alabanza o una creencia en alguien superior, ¿sí? Sea quien sea ya la Virgen, sea Dios, bueno, etcétera, ¿sí? Que nos cambiemos y que se modifiquen las creencias es una cosa, pero que se desaparezcan, no creo. Instructor Félix, una pregunta. Dentro de la comunidad, con las personas con las que trabajas, ¿tú percibes que ellos realmente dentro de ese proceso cultural vienen de esa tradición, vienen de esa percepción de que pues se debe creer en algo, que se debe generar un ritual? ¿Qué tú percibes realmente a la comunidad con la que trabajas o las personas que te rodean? Pues yo soy gestor de la unidad de emprendimiento del SENA y pues mi cargo como tal va más hacia lo empresarial. Sí, pero sin embargo uno comparte, por ejemplo, con asociaciones donde uno determina, dependiendo de la edad de las personas, pues que ya tienen estipulado como sus tendencias religiosas o espirituales, ¿verdad? Las cuales en esas personas de edad son muy difíciles de cambiar. Sin embargo, encontramos también algunos jóvenes entre 20 y 25 años, pues que su percepción de la vida es totalmente diferente, que el entorno que los rodea, por ejemplo las tecnologías, pues hacen que puedan creer en otras cosas de un momento a otro. ¿Sí? Prácticamente no hay como una directriz puntual en la cual ellos estén comprometidos. Pues sí veo que la comunidad, y pues más en el país que estamos, en Colombia, pues tiene esas creencias enfocadas directamente a Dios, ¿verdad? Pero la comunidad ya tiene establecidas esas pautas de creencias. Ven, hay una pregunta. Menciona que si la expresión cultural está en riesgo,